Hola, buenas tardes. Soy Julio Fernández, director industrial de Cofrico. Vamos a empezar con el webinar. He estado esperando un pelín a ver si se iba conectando la gente. Y bueno, un poco el caso de éxito que traigo es de la empresa Iberfruta, que se dedican al procesado y almacenamiento de fresas, sobre todo. Y en este caso, pues lo que vamos a tratar es un caso de éxito de eficiencia energética y digitalización. A nivel inicial de presentación de lo que es Cofrico, pues nosotros somos una empresa que nacimos en La Coruña, en Galicia. Nuestro sector es la refrigeración y la climatización. Y bueno, pues llevamos una trayectoria de 36 años y aquí veis nuestros números, 26 millones de euros de facturación media, nuestra implantación nacional. Tenemos más de 200 empleados actualmente y tenemos un equipo propio de I+D de 19 personas, que es un poco el core o el corazón, el núcleo del proyecto que a continuación os voy a contar. Este equipo nuestro pues, desarrolló pues, la herramienta CofriView 365, que es una plataforma cloud en la que nosotros lo que realizamos es la monitorización y control a tiempo real en la nube de todas las variables, por un lado energéticas que hay en la industria y por otro lado de proceso. Inicialmente nosotros este proyecto lo iniciamos a la parte de refrigeración y al final, pues como veréis al final del caso, lo hemos ido extendiendo y en la misma herramienta estamos aglutinando todas las variables que hay en la industria. Vapor, agua fría, agua caliente, fotovoltaica y demás. Entonces, como punto inicial, nosotros lo que hacemos es integramos todas estas variables en la nube y a través de nuestra plataforma pues generamos un cuadro de mando que es personalizado, un poco adaptativo a los KPIs que cada industria quiere controlar. Se realiza un análisis histórico, una gestión energética, estructuras de consumo, una previsualización de la tarifa, un envío de informes personalizados que a continuación veremos, etc. Entonces, como caso inicial y como punto de partida, nosotros partíamos de una instalación de amoníaco, en este caso de refrigeración, donde prácticamente no había ningún control y no había manera de cómo interactuar con los servicios. La parte de programación, digamos, era un pelín arcaica inicialmente. La gestión del mantenimiento era 100% en campo, con un mantenimiento preventivo y correctivo, y hemos definido una producción y un consumo X de toneladas de producto y de kilovatios consumidos. Entonces, este proyecto lo desarrollamos en 3 fases, una monitorización inicial, una gestión de los datos como punto 2 y una fase 3, que son unas inversiones a través de los datos que sacamos nosotros de la plataforma. Entonces, para empezar, nosotros lo que hacemos es montamos nuestro software en planta, montamos un PC industrial que es un concentrador de señales. La ventaja que nos da tener este concentrador de señales es que si mañana por cualquier motivo se nos va la conexión a internet, nosotros seguimos aglutinando todas estas variables y cuando recuperamos la conexión las volvemos a volcar a la nube y en este caso así nos evitamos que pueda haber un cero durante una parte de tiempo y seguimos trabajando siempre con todos los datos que tenemos en la industria. Para implantar, pues nosotros trabajamos multifabricantes, sobre todo tema de analizadores de redes, tema de instrumentación frigorífica y demás. Al final, lo único que tienen que tener es una comunicación estándar, todos estos equipos, que además los puede poner ya directamente el cliente o se los podemos suministrar nosotros. Y estas comunicaciones pues, pueden ser pues, Modbus, MBus, BACnet, bueno, pues los diversos protocolos de comunicación. Entonces, como punto 1 de este proyecto, nosotros lo que hicimos fue integrar los PLCs de la sala de máquinas de frío 1, de la sala de máquinas de frío 2, integramos el contador de compañía
con la telemedida y con la tarifa que tiene el cliente contratada, y además instalamos analizadores de redes en todos los compresores, en los condensadores, en los cuadros generales de frío 1 y 2 y en el cuadro general de la industria, para hacer también un desagregado de cuánto repercute el frío en el global también de la instalación. Aquí veis un ejemplo de un pequeño panel de lo que podríamos ver en la plataforma con los compresores, y aquí vemos, por ejemplo, las temperaturas de descarga, las temperaturas de aspiración, las frecuencias y demás. Aquí con el condensador igual. Bueno, esto que veis nosotros lo podemos parametrizar totalmente al gusto del consumidor, porque al final pues nosotros estas señales las vamos a visualizar de la manera que queramos en la plataforma. Entonces, una vez empezamos a monitorizar, los primeros datos de análisis de esta instalación son el número de horas, en qué horario está funcionando la instalación, cuáles son las demandas, cuál es la producción, cuáles son las capacidades de los compresores y cuál es el rendimiento de los mismos. Al final, estos parámetros de capacidades y rendimientos, pues nosotros lo que buscamos siempre es trabajar, maximizar el rendimiento de los equipos, y este rendimiento de los equipos, como más lo optimizamos, es trabajando al 100%. Entonces, posteriormente vemos también cómo vamos aglutinando demandas para que siempre que estemos funcionando, cada equipo de producción esté generando el 100% y esté teniendo el máximo rendimiento. Como segundo punto de acción, y ya como una parte de la mejora, desde un punto, digamos, inicial, donde no necesitamos tampoco el tratar inicialmente esos datos, es un cambio de consignas adaptativo de las temperaturas en cada una de las cámaras. Aquí vemos un ejemplo, en función de las tarifas horarias que había anteriormente, pues vamos jugando con las temperaturas, y donde el kilovatio eléctrico nos cuesta menos, forzamos un poco más la producción para que cuando el kilovatio nos cueste más, aprovechar un poco la propia inercia que tiene la cámara y evitar esos arranques de los equipos. Por otro lado, modificamos las histéresis de las cámaras. Con esto lo que conseguimos es intentar jugar y no tener tan definido el rango de trabajo de las cámaras. A ver, esto se hace, pero siempre consensuado con control de calidad del cliente. En este caso, pues nosotros lo que sí que no hacemos nunca es tomar decisiones que puedan afectar al producto del cliente. Y en este caso en particular, que era una industria donde todo su producto es congelado, nosotros hacemos una instalación también de unas sondas de producto de temperatura en producto, y con esto también eliminamos la gestión de la petición de frío por termostato. Es decir, podemos tener una petición de frío porque la cámara puede estar a menos 17 grados, por decir algo, una cámara de congelado, pero si tenemos también el control del producto, un grado por debajo de la histéresis o del límite que tenemos marcado, realmente el producto nos está repercutiendo una décima de grado. Entonces, podemos tener la cámara a menos 17 y podemos tener el producto a menos 19. Entonces, esto lo que nos da es la información también para ver cómo nos afecta el producto y controlar el producto, porque al final es lo que el cliente o el cliente final de nuestro cliente es lo que estaba buscando. Controlar también esa trazabilidad de producto. Y luego, por otro lado, lo que hacemos es, vemos las potencias contratadas que tienen en cada una de las tarifas, y vemos pues, que en algún caso pues, teníamos unas puntas de excesos donde el cliente estaba penalizando. Entonces nosotros aquí lo que hicimos fue, en colaboración con el cliente, categorizamos los equipos por prioridades. Y estas prioridades eran A, B y C, y por prioridad de arranque. Entonces, estas prioridades son: los equipos A son los equipos que nunca pueden parar aunque vayamos a penalizar.
Los B son algunos que pueden llegar a parar si vamos a penalizar, y los C son los que si vamos a penalizar los apagamos y ya está. Entonces, perdón, esta categorización, pues entre otras cosas, pues también se hace con el cliente y él nos engloba dentro de cada categoría cada uno de los productos. Entonces, con esto lo que eliminamos es ese coste de penalización sobre la potencia contratada que tenemos. Entonces, como punto inicial, después de estas acciones, pues la producción se sigue manteniendo constante, el almacenamiento se sigue manteniendo constante, pero de esta forma el consumo en kilovatios ya conseguimos bajarlo un 11%, el coste medio de euros kilovatio un 4% y la repercusión en coste por kilo de producto un 15%. Como segundo punto, como punto tras tener la monitorización, nosotros lo que hacemos a través del software es desarrollar el gemelo digital. Entonces, comparamos cuál es el funcionamiento óptimo de la instalación frigorífica en comparación con cómo está trabajando la instalación actualmente. Entonces, a través del sistema, nosotros lo que analizamos es que en la tubería de aspiración de los compresores, desde el separador de partículas a la aspiración, había una pérdida de carga de 4 grados. Entonces, estábamos evaporando a menos 42 en el separador de los túneles y realmente los compresores estaban ya aspirando gas a menos 38. Entonces, al final, cada grado que estamos evaporando más abajo porque nos obliga, porque la tubería no está bien dimensionada, es un 3% de consumo adicional. Por otro lado, vimos que los evaporadores no había ningún control para la parte de los desescarches, tenían un funcionamiento 24 horas porque el dimensionamiento de la potencia estaba muy ajustado o no se adaptaba a las necesidades de producción que tenía ahora el cliente. El control de los compresores pues era totalmente independiente y no había ningún control de capacidad según la demanda que hubiese. La condensación, pues no había implantada la condensación flotante, había un arranque directo de los condensadores y con esta condensación flotante lo que hacemos es que vamos bajando la temperatura de condensación en función de la temperatura exterior. Y como media también de cada grado más abajo que condensamos, vamos a tener un 2,5% de ahorro energético en la instalación. Una consecuencia de la gran pérdida de carga de la tubería pues es que estábamos evaporando muy bajo para los puntos de trabajo requeridos porque teníamos esta pérdida de 4 grados y además, y esto ya no es parte del gemelo digital, pero creo que es importante comentarlo, y nosotros lo que hicimos fue sustituir el acceso remoto a los datos de la industria. Eliminamos el acceso remoto mediante VPNs, que necesita una apertura de puertos y una IP pública, y nosotros lo que instalamos es un sistema de acceso remoto certificado con conexión en nube, y de esta forma, digamos que ya estamos metiendo un cortafuegos y un equipo que ya viene certificado por el fabricante como una medida de ciberseguridad, que creo que en los tiempos que corren pues es un punto también bastante importante. Entonces, una vez empezamos a tratar todos estos datos, vemos todas estas anomalías, entonces se le hacen 4 propuestas de actuación al cliente. La primera es la reprogramación de la sala de máquinas 1, la reprogramación de la sala de máquinas 2, el cambio del colector de aspiración que estaba generando una gran pérdida de carga y el cambio de los evaporadores por unos de mayor eficiencia. Entonces, lo primero que conseguimos con la reprogramación completa es dominar nosotros toda la planta, porque cuando en algún caso vamos a algún PLC y esos PLCs no tienen comentarios
no somos capaces de identificar las variables, es muy difícil el poder dominar la planta. Entonces se reprograma completa, la reprogramamos nosotros y ahí, a través del software, podemos empezar a utilizar nuestro algoritmo de optimización. Entonces, nosotros lo que con este algoritmo de optimización, lo que controlamos es la demanda y la producción. Nosotros entendemos como demanda pues todos los servicios que pueden ser cámaras, túneles, etcétera, y la producción pues prácticamente pues lo que está en sala de máquinas, que realmente son los compresores. Entonces, integramos, por otro lado, la tarifa energética, las dinámicas de temperaturas y ya tenemos acceso a la totalidad de la capacidad de los compresores y al lastrado y deslastrado de equipos, que es un poco lo que hablamos antes de la categorización. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es aglutinar demandas para trabajar al 100%. Os voy a poner un ejemplo que creo que puede ser más sencillo de entender. Y vamos a considerar, por ejemplo, que tenemos 4 cámaras de congelado en una instalación, que además es el ejemplo de este caso. Una de ellas puede tener petición de frío porque está en menos 17 grados, por ejemplo, y las otras pueden estar dentro de la histéresis de trabajo, que en una industria normal en congelado puede estar entre los menos 21 y menos 19. Entonces, esa cámara de menos 17 nos está dando una petición de frío y por otro lado, las demás cámaras no tienen demanda. ¿Qué hacemos nosotros? En vez de encender ese compresor para esa cámara, que puede ser un compresor, por poner un ejemplo, al 60%, nosotros lo que hacemos es encendemos ese compresor, lo llevamos al 100% y aunque no haya petición de frío, seguimos enfriando las cámaras para evitarnos que una vez esa cámara llegue a la temperatura de set, nos arranque la siguiente. Entonces vamos balanceando las producciones para, por un lado, trabajar con los compresores a la máxima capacidad y, por otro lado, trabajar el menor tiempo posible y además evitamos que todos esos picos de arranque estén, los compresores estén arrancando y parando. Entonces, aquí vemos algún ejemplo de lo que hemos conseguido, por ejemplo, dominando la planta. Esto era como estaba funcionando esta instalación en cuanto a la producción frigorífica de los compresores. Aquí vemos 2 compresores que están arrancando y parando, pues sin ninguna tipología de control. Aquí, pues a las 6, 7 de la tarde volvían a arrancar y nosotros, con el cambio de los colectores y por otro lado, con el control, conseguimos dar la potencia frigorífica necesaria con un compresor y solo en tarifa P6, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Entonces, aquí obtenemos un doble ahorro. Por un lado, apagamos un compresor, lo cual ya parte de la producción pues, del consumo pasa a ser 0, y por otro lado la producción la estamos llevando a la hora donde el kilovatio eléctrico tiene el menor coste, que es en tarifa P6 en nocturno. Aquí, por ejemplo, para el tema de los desescarches, estas son las curvas de funcionamiento de 4 evaporadores distintos dentro de la cámara. Entonces nosotros esto le damos un valor de temperatura, que es este eje, y un valor de tiempo. Entonces modelamos el desescarche y este es el modelo de funcionamiento de desescarche óptimo para cada uno de los equipos. Entonces, una vez dejamos este modelo verificado en la herramienta, en el momento que esta herramienta o que la herramienta detecta que la curva no es exactamente igual o muy similar a la que tenemos ya definida, nos genera una alarma o fuerza el llevar alguno de los puntos de la gráfica al punto que se debe ser el óptimo. Es decir, si ve que no estamos alcanzando la temperatura suficiente en la batería del evaporador y ha cortado porque no había más petición de desescarche,
y no coinciden las variables, lo que se hace es el sistema sigue metiendo más gas para aprovechar ese calor y limpiar completamente la batería, que este es el modelo. Y luego aquí vemos también pues, el tema de la condensación flotante, pues cómo va fluctuando. Aquí vemos que prácticamente es una misma presión de condensación y aquí vamos jugando y vemos pues, que estos diferenciales o este relleno, digamos, es el ahorro que tenemos en energía en comparación con la situación anterior. Entonces, con estos cambios, el cuadro ya cambia. En este caso, pues tuvimos la capacidad ya de aumentar la producción un 31%, el almacenamiento se siguió manteniendo constante, pero el consumo bajó un 36%, el coste medio un 8% y la repercusión en producto un 44%. Y entonces, al final, en productos que tienen poco valor y donde la repercusión eléctrica tiene un alto coste del producto, pues reducir un 40%, un 44%, pues o le ofrece al cliente una opción de tener un margen muy superior, o por otro lado, si tenemos unos precios que pueden llegar a estar fuera de mercado, nos da la capacidad para intentar ajustar nuestros precios y poder optar a acceder a nuevos mercados. Aquí vemos un retorno de las inversiones, pues con unos ROI definidos, y aquí, como veis, el que menor ROI tenía es la parte del cambio de tuberías, porque al final simplemente este cambio tiene un ahorro directo sin hacer ninguna gestión, además de a través del software, de un 12%. Entonces, nosotros lo que a través de la herramienta podemos definir a nuestros clientes cuáles van a ser los retornos de las inversiones, porque trabajamos en base a datos real y luego en base a ese dato real que tenemos de la plataforma simulamos cómo va a ser el funcionamiento futuro con los cambios que vamos a tener. Y luego hay una tercera parte, que es una inversión en una instalación frigorífica nueva. Y aquí el cliente, pues bueno, lo único que hizo fue definir una instalación frigorífica para aumentar el almacenamiento en 30.000 metros cúbicos más, o sea, un 50% más. Y aquí el criterio de diseño que se definió con el cliente fue diseñar la carga térmica para trabajar en 8 horas. Entonces, es una instalación que requiere una inversión mayor porque estamos generando todo el frío en 8 horas cuando de otra forma se podría hacer, por ejemplo, en 16, instalando la mitad de potencia, pero luego los costes de explotación son pues a la mitad o menos de la mitad. Entonces lo que buscamos aquí es trabajar solo en P6 y que el coste energético y la repercusión en productos sea lo menor posible. Aquí, por ejemplo, pues vemos, es una instalación que son 2 cámaras, digamos que aquí hay un tabique que separa, aquí hay 2 compresores, cada compresor da el 70% de la capacidad total por si mañana hay que hacer algún mantenimiento en alguno de los equipos, poder garantizar que la instalación funciona al completo, y con este 70% de un compresor, en vez de dar todo el frío en las 8 horas, pues la daríamos en 11, 12 horas. Entonces, seguiríamos teniendo una instalación bastante eficiente energéticamente y con un único compresor seguimos garantizando que la producción sea 100% en un periodo de tiempo relativamente bajo. Entonces, con estas actuaciones, pues ya empezamos también a hacer un lastrado y deslastrado de los compresores y evaporadores, la gestión de la producción que os he montado. En este caso, como ya la plataforma ya había avanzado, podemos leer a través de un mes de producción y saber cuáles van a ser las entradas que podemos tener dentro de las cámaras diarias y podemos predecir cuáles son los consumos.
vamos a poder optimizar el funcionamiento, los arranques, las capacidades, aglutinar siempre el 100%, en función de la predicción de consumo que podamos tener, en función de la producción que tenga el cliente, pues vamos a poder trabajar 4 horas, 8 horas, 6 horas, en función de cómo sea la producción de ese día del cliente. Y luego hay otra parte que es muy importante, que es ya el mantenimiento predictivo y el motor de reglas. El mantenimiento predictivo, nosotros aquí lo que os comenté antes de los desescarches, pues ya lo definimos para todos los equipos, sobre todo para compresores, porque es el núcleo duro de la instalación y es donde realmente tenemos donde se produce el gran coste energético. Y esto también nos da la capacidad para variar la gestión del mantenimiento. Pasamos de un mantenimiento preventivo y correctivo 100% en campo a realizar un 50% aproximado online y un 50% en campo. Entonces, como tenemos esa comunicación con la planta, tenemos la capacidad de interactuar y forzar el sistema a que trabaje de una manera autónoma y evitamos que ante paradas intempestivas o procesos donde inicialmente se requería la mano de obra, pues lo hacemos directamente a través del software, que es un punto que genera un ahorro de costes al cliente porque evitamos pues, desplazamientos, dietas, mano de obra y todo lo que conlleva el mercado tradicional o la gestión tradicional de un mantenimiento. Y entonces, como etapa cuarta ya el comparativo, pues al final se aumentó la producción con esta nueva inversión un 77%, respecto al punto 1, el almacenamiento pasa de 60.000 a 90.000, el consumo de todas las instalaciones del cliente vuelve a ser X, que es el mismo consumo que teníamos en la etapa 1, es decir, con el mismo consumo actualmente tenemos un 77% más de producción y un 50% más de almacenamiento, y la repercusión completa o la repercusión por kilo en el cliente ha sido de una reducción del 51% del coste energético por kilo. Aquí vemos pues esto mismo que os he comentado, la evolución de la potencia del consumo en función de las etapas y cómo ha ido aumentando la producción. Entonces, llegamos a un escenario que, pasando por las diversas inversiones y las etapas, hemos aumentado la capacidad un 77% con el mismo coste energético y aumentando un 50% el almacenamiento. Y bueno, y como dato que a día de hoy es muy importante y cada día más los clientes o los usuarios finales o la gran distribución quieren saber o quieren que el producto lleve la etiqueta medioambiental y se pueda saber cuáles son la reducción de emisiones de CO2 en una planta que sea lo más sostenible posible. Y ya como punto final, tras el éxito que tuvimos en estas pruebas con nuestros clientes lo que ya nos empezaron a demandar es que en la misma herramienta, aparte de integrar el frío industrial, entonces integrásemos las distintas instalaciones adicionales que el cliente tenía, como puede ser la ventilación, la fotovoltaica, el gas, el vapor, el aire comprimido, el agua de red, ACS, bueno, las distintas tipologías. Entonces, nuestro software ahí ya pasa a ser un BMS, un Building Management System, y al final aquí, como veis, esto es un ejemplo de una planta donde tenemos integrada la depuradora, un cuadro de baja aquí, una instalación de frío, aquí tenemos unas calderas, unas enfriadoras, otra sala de máquinas y demás. Entonces, el cliente pues ya, aparte de tener la repercusión que puede tener el frío en el producto, si hay otras instalaciones que también repercuten en la producción, pues podemos darle
el valor completo de los distintos costes que puede tener. Aquí vemos, por ejemplo, un reporte tipo que tenemos en alguno de los clientes, pues con los distintos kilovatios, con los distintos consumos que tenemos en cada uno de los periodos, una tarta de queso con el desglose total de las instalaciones y demás. Y ya como punto final, bueno, pues ya estamos llegando casi al 30 de junio de 2021, esperemos que las ayudas tan famosas que todavía que todos estamos esperando por ellas, que no se sigan retrasando y vuelvan y fomenten, pero todo este tipo de proyectos estaban subvencionados hasta un 30% a fondo perdido, y al final lo bueno que tenían estas subvenciones es que además desde que nos daban la resolución teníamos 24 meses para la ejecución del proyecto. Entonces creo que entre la amortización de estos proyectos, entre los ahorros energéticos que podemos tener, entre las subvenciones y el ahorro de costes que nosotros a través de la herramienta en cuanto a personal le podemos facilitar al cliente, porque al final nosotros tampoco tenemos una varita mágica, pero lo que sí hacemos es darle toda la información estructurada al cliente para que ellos también tengan la capacidad, en vez de recopilar datos, para analizar esos datos y ver qué medidas de acción vamos a tomar para mejorar pues, la industria en la que trabajemos. Este software pues simplemente es adaptable a cualquier sector. Al final nosotros lo único que estamos controlando es una instalación frigorífica, que da igual que sea una láctea, una cárnica, una empresa una conservera o lo que sea. Y pues como último, pues nosotros a día de hoy estamos realizando unas pruebas piloto que el que pudiese estar interesado, pues oye, pues nosotros encantados de intentar analizar el proyecto y ver de qué manera podríamos colaborar e intentar ayudaros en lo máximo posible. Y con ello, pues poco más. Tenéis aquí todos mis datos de contacto y yo pues encantado de ayudaros, de hablar con vosotros y de estudiar lo que haga falta. Entonces, a mí me gustaría ahora, si tuvieseis alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, pues para mí sería pues bastante interesante que pudiésemos abrir un debate. Y sobre todo espero que no os hubiese aburrido mucho. ¿Cómo trabajamos el tema del BIM? Pues nosotros tenemos aquí un equipo de especialistas. Ellos lo que hacen es, nosotros levantamos la instalación en BIM. Dentro de lo que es el sector de la refrigeración no se está trabajando demasiado en BIM, y nosotros el siguiente paso que queremos darle es, digamos, digitalizar el BIM. Lo que pasa es que todavía en eso estamos trabajando y vamos poco a poco. Nosotros a día de hoy el BIM lo utilizamos, por un lado, como un planning o como un plano de montaje donde le definimos todo a nuestros trabajadores, a nuestro equipo, para que luego no pueda haber dudas y ellos sean capaces también de verlo. Y a partir de ahí, pues sacamos el desglose de los materiales. Una de las cosas de digitalizar el BIM, lo que estamos intentando hacer es que a través del BIM que podemos sacar, nosotros lo que intentamos hacer es volcar ese BIM en la plataforma y luego nosotros las variables que sacamos de los PLCs, pegarlas en cada una de las... Es decir, digitalizar ese BIM
pero a través de nuestra plataforma. Pues el BIM con el que trabajamos, la verdad que eso sí que no te puedo ayudar, puedo hacer la consulta a mis... Sí, 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 perdón, sí, trabajamos con Revit. No, con Revit, perdón. Con Revit. No, yo no lo conozco. A ver, yo no soy quien está llevando el tema de... Esto lo lleva el equipo de ingeniería y la verdad que no... Pues investigaremos sobre el tema, me lo voy a apuntar. La verdad que te agradezco los comentarios. De hecho, si te parece, me apunto tu nombre. Os comentaba sobre la industria farmacéutica, que normalmente en una industria farmacéutica son instalaciones con enfriadoras, donde se genera un agua glicolada normalmente, y es un enfriamiento en directo. Entonces, para poder valorar o para poder ver el tipo de ahorro que se puede tener en la industria farmacéutica, uno de los puntos claves, aparte de entender o ver cuáles son las demandas, cómo se producen y dónde, una parte importante es también saber de qué depósito pulmón podemos disponer. Es decir, ver cómo podemos jugar con las inercias del agua y del glicol, o del agua o del glicol en este caso, y ver cuánto nos dura toda esa inercia si somos capaces a bajar la temperatura del tanque en función de la temperatura horaria. A día de hoy nosotros los proyectos que tenemos en industria farmacéutica han sido obras de nueva ejecución. Entonces, para poder compararlo con una situación actual no disponemos de datos. Lo que os estaba diciendo es que si tenéis cualquier duda adicional o cualquier comentario o se os ocurre algo ahora, terminemos la reunión, tenéis mi correo, tenéis mi nombre, me podéis escribir por LinkedIn, por correo, lo que necesitéis, y yo pues encantado de poder ayudarlo y comentarlo con vosotros. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. La verdad que muy agradecido por vuestro tiempo. Para nosotros siempre es un placer que haya gente que nos quiera escuchar y saber lo que hacemos y cómo lo hacemos, y muchas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer.